Crec que és una formació important perquè ens fa veure en el dia a dia realitats que moltes voltes passen desapercebudes. Aparte que son temas que necesitas un poco siempre estar al día y ahora lo importante es eso, un poco que ya no te sientes sola ante esos casos, sino que sabes que hay un equipo con el que puedes contar. Nos ha parecido una formación muy buena, muy provechosa y desde luego nos ha sacado muchas dudas y nos ha orientado muy bien. La formación ha sido muy buena, adecuada desde luego. Yo la recomiendo, entonces seguro, la recomiendo. Sobre todo el primer día que entras, que te puedas descargar todo, como vamos a turnos, tenemos familia, nos tenemos que organizar, el poder facilitar toda la información y poder tú organizarte me gusta. En realidad lo que más me gustó era un poco el enfoque de que habíamos personas de diferentes ámbitos, y entonces pues como que te hacía abrir un poco la visión y la mirada, ¿no? Los casos prácticos, ver cómo los desengranábamos y cómo cada uno planteaba su perspectiva, yo creo que para mí ha sido lo más enriquecedor. Ahora en una de las clases nos puso unos casos prácticos y se han resuelto bien porque hemos sabido trabajar en equipo. Hemos interactuado prácticamente en cada caso y hemos acertado, o sea que también ha funcionado bien. De trabajar cada uno de forma un poco independiente a coger y decir, pues sí, de verdad, funcionamos bien en equipo. Les professores totes les que han vingut, és de veres que la que més han tingut ha sigut en Julià. Em pareixen unes persones superpreparades, coneixen molt bé la matèria que estan explicant i la coneixen per la part teòrica i per la part pràctica. Muy bien, muy cercanas, se entendía perfectamente lo que nos iban contando. Y Ana es muy buena, muy buena. Me ha encantado cómo nos has puesto todos los casos. Ha sido una buena profesora. Me ha encantado porque he aprendido mucho con ella. Preparadísima, es una persona que las cualidades que ella tiene son muy buenas, nos pone todo encima de la mesa, te aporta su experiencia desde luego y bueno, te veo muy involucrada en este tema, que es lo que tiene que ser. En primer lloc, les beneficiaris seran les dones que pateixen maltractament, això és evident, i per supost les persones que estan baix la seva tutela quan són sobretot les seues fills i filles. Però jo penso que en general és la població en general la que podem beneficiar-nos perquè quan és una societat en harmonia, en equilibri i des de luego sense tragèdies com estan acabant sent la violència de gènere, pues tot el món és més feliç, tot el món viu més a gust i la societat prospera molt més, que és el que perseguim, que l'alfa prospere y progrese. La víctima es la beneficiaria, porque además aparte de que todos van a saber ya de qué va el tema de esa persona concreta, se van a tomar decisiones conjuntas, que eso es muy importante. La diferencia es abismal, o sea, que todo el equipo multidisciplinar de esa localidad más la asociación trabajen conjuntamente para la víctima es súper importante. Con este curso y con esta mesa facilitamos muchísimo la labor entre nosotros, entre todas las personas que trabajamos con víctimas, pero la víctima también. En realidad, que un ayuntamiento se implique en un tema tan importante como esto, yo creo que es esencial, ¿no? Que dé esa cobertura y ese respaldo como institución, yo creo que da mucha seguridad a las personas que a lo mejor van a formar parte de esto. Tanto, bueno, a los profesionales por supuesto, porque quieras que no, no actúas tú como profesional individual, sino que hay un respaldo, ¿no?, de otros profesionales. Todo lo que sea luchar contra la violencia de género, todo lo que sea unirse, todos los actores que forman parte del municipio, servicios sociales, educación, sanidad, seguridad pública, seguridad. Entonces, por supuesto que todo eso es útil, porque todos los agentes que colaboramos simplemente en toda esta causa, cuanto más unidos estemos, mucho mejor.